Bueno, ya estamos, supuestamente ya estamos en vivo. Se retraba, amigo, ¿o no? Arrancó. ¿Se traba o no se traba? No, no se traba. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Todo perfecto, ¿no? Estamos, mirá, un lujo. Estamos, listos, estamos. Le subí la calidad, boludo. Le subí. Bueno, estamos. Sí, yo le voy a ir diciendo eso a la gente. Perdonen que recién arrancamos. Le pedí por favor un poco de paciencia a los árbitros, pero bueno, muchos no me pudieron esperar tampoco porque ya estaba tardando bastante. Venimos de recién terminado el partido de reserva, así que ya arrancó lo más rápido posible el encuentro de primera. Estamos aquí en el barrio de Villaluro, donde hace de local Franja de Oro. Van a ver esa barra en el medio, lamentablemente, pero bueno, por lo menos hoy tenemos la altura de la cabina. Estamos en el primer tiempo recién arrancado, recién 40 segundos han pasado del primer tiempo. Y déjenme que me acomode, voy a repasar, ahora que tengo tiempo, el cuarteto de Franja de Oro con el 9, Cal, el 5, Pirraglia, el 8, Sánchez, y me está faltando el 16. 16 Pirraglia, ya lo dije, o hay 2 Pirraglia. Sánchez, Pirraglia, Cal, y el 5, también Pirraglia. Sí, se ve. Ya cambió el 20, Videl Bacaro. Y la presión de Asturiano sobre la salida. Me doy una vuelta por los comentarios a ver si alguien me puede decir si se ve bien, se escucha bien, si se ve bien el resultado. Qué cagada este palo, boludo. Y el arquero Mesa Bellucci, el de Franja de Oro, ahí presionaba a Hanashiro a sumar la primer falta a Asturiano y metemos magia ahí, Tuki. Ya la jugaba entonces Sánchez con Cal. Cal, el eje del ataque de Asturiano, y ahí recuperaba la que va a buscar arco, se caía y con las dos piernas le daba. Fue bueno igual ahora el intento del sureño de la y ya la bajada con Cal. Cal que jugaba para Pirraglia, Pirraglia que rebota y vuelve a jugar con el otro Pirraglia. No sé si serán hermanos, primos o no sé qué. Lo voy a tener que buscar esa data, corroborarla. Y en un inicio tardío del encuentro que tenía ahora programada 9:30, bueno, ya 10 menos 10 el horario aquí en Villaluro. Y lo que les digo, téngannos paciencia porque estamos muy por encima, ahí como pueden ver, de esta banda, de la más cercana al ataque, en este caso derecho de Asturiano, el ataque izquierdo de Franja de Oro. Y en Asturiano, los 4 de siempre, Hanashiro, Benvenuto, Lavaqué, Soiza. Y como siempre, hoy el 3. Testón, defendiendo nuestros 3 palos. Lo que le pido, como siempre, sobre todo a la gente de Franja de Oro, ténganme paciencia con los apellidos, hoy no pude tener mucho tiempo. Lavaqué, que ya recibe la pelota, trataba de girar. Cerca Pirraglia Damián, en este caso Damián, el otro Pirraglia es David. Y el que ahí recibía a Sánchez proponiendo el mano a mano sobre Hanashiro. Hanashiro que gana, le pone el cuerpo, recupera la pelota y va a ganar una falta. Y tac, metemos la nueva magia para las faltas. De a poquito vamos sumando magias. Y ya primera rotación en los cuartetos de Asturiano, el segundo de siempre. Marani, Set, Cantarella y Verdún. Cantarella y la pelota, proponiendo el mano a mano. Hace uso de todo su cuerpo Cal para ganarle la posición. Y ya la pelota con Sánchez, de Sánchez para Cal, que propone mano a mano sobre Set. Se ensucia la pelota, sigue Cal, va a llegar hasta la línea de fondo, la acompaña Cantarella, llega a la línea de fondo, la pone en medio. Pirraglia, buena respuesta de Testón, casi cayendo, y ahí Set tratando de sacar la contra. Hay que tener mucho cuidado con la banda esta de la que estamos abajo, porque bueno, lo que acaba de pasar, Pirraglia, pero Damián se daba
el cuerpo completo contra la tribuna que está muy cerca. Y ahí Set ya jugando con Cantarelli, de Cantarella para Marani. Marani proponiendo mano a mano, sin cobertura. Ahí llega la cobertura de Pirraglia, de David en este caso. Y ya Bellucci, que la bajaba para el recién ingresado Coronel. Coronel, el chueco Coronel. El que atajó ese penal, el último penal, que si no me equivoco fue el del ascenso para Arsenal, hoy en Franja de Oro. Y ahí recibe el chueco que jugaba con Sánchez, de Sánchez para el chueco. La pisa acá, el busca de zurda. Buena ahí la respuesta de Testón. Y ahí voy a aparecer yo, mirá. Que voy a aparecer yo en esta esquinita de acá. Cuando filmemos el córner. Pero bueno, es así. Hoy tenemos la altura, pero bueno. Pros y contras. Ahí recibe el Choco Coronel. Trataba de pisar para la llegada de Dalmazo. Que Dalmazo también me suena de haberlo nombrado en algún otro club. Bueno, se movió bastante. Franja de Oro y me está llegando una notificación al celular que no me gusta para nada. Nos quedamos sin gigas, amigo. Creo que nos quedamos sin gigas. ¿Sigue la transmisión o no sigue la transmisión? ¿Sigue la transmisión o no sigue la transmisión? No, nos quedamos sin gigas, amigo. ¿Estamos o no estamos? Estamos en vivo, estamos en vivo. Bueno. La aplicación de Twenty me dice, son hermanos los Pirraglia. Muchísimas gracias, Dylan, Agustín, por el dato. Bueno, sí, se traba bastante la conexión. Bueno, atrás Marani suma la segunda falta. Bueno, estamos entonces, estamos. Si alguien me puede decir... Bueno, estamos entonces, estamos en vivo. Bueno, entonces Asturiano que llega a su segunda falta, el Choco Coronel que se iba mano a mano sobre Testón. Bien parado ahí la Baqué. La pelota que rebotaba sobre él. Y rotaciones rápidas y de a uno en Franja de Oro. Lo que yo siempre menciono, esos detalles en las rotaciones. Asturiano que rota de a 4 fichas completas. Equipos que dejan jugadores frescos para otras circunstancias del partido. Bueno, Franja de Oro hoy moviendo piezas rápido. Intensidad, el objetivo principal de hoy el equipo local aquí en Villaluro. Y lo demuestra con la rotación de a piezas. Ahí recuperaba Marani. Y Coqui que saca la contra, Coqui que va a jugar para Pacho, no decide quedársela, Marani que recupera, la pelota le queda a Set. Llegaba bien abajo. Pedí el Wi-Fi. ¿Hay Wi-Fi?
No, tranqui, amigo, tranqui, tranqui. Bueno, yo voy a seguir. Se vea o no se vea. Ahí en el celular está transmitiendo, listo. Yo no le voy a dar, no le voy a dar bola. Franja que llega a su segunda falta. No gastes, amigo. Tranqui, tranqui, tranqui. Ahí está, perfecto, perfecto. Vamos a estar. Listo, ya nos recargaron. Vamos a estar entonces, vuelvo. Entonces Franja y la pelota en los pies de Vignone, que también me suena de haberlo visto en algún otro club. Sánchez que buscaba al Choco Coronel, se le mete abajo Font, tercera rotación en los cuartetos de Asturiano. Constantino, Luján, Fiumara y Vega. Por parte de Asturiano, ahí lo vemos a Vega entre los barrotes de la cabina. Y Vega que ya juega para Fiumara, y de Fiumara buscando directo a Constantino, se la encontraba Vignone. ¿Dónde? Bueno, estamos. La mueve Franja entonces, 11:37, sepan disculpar estos errores, estos primeros inconvenientes, pero bueno, las transmisiones tienen estas cosas, perfecto, ya tenemos gigas, ya estamos, entonces ya se va a ver más fluida. Si hay wifi cuando transmito de Franja, lo uso. Bueno, muchas gracias ahí, Germán. Vamos a ver si para el segundo tiempo conseguimos el wifi y vamos a ver cómo nos funciona también. Pero bueno, la compu me está dando como unos problemas, así que nada. Voy a dejar de mirar, voy a seguir transmitiendo y que sea lo que tenga que ser. Ahí Fon que se le metía abajo al Choco Coronel, que va al recibe y va a rebotar la pelota con Dalmazo. Llegaba tarde Fede, que se queja de que no lo toca. Yo acá en la compu veo que me sale todo bien en el OBS, pero bueno, cuando entro al YouTube arrancan los problemas. Asturiano que llega a su tercer falta, cuando pueda la voy a marcar, creo que es esa. No, esa es la de Franja. Esa es la de Asturiano. Ahora defendiendo bajo, no lograba encontrar Bagnato la conexión con Vignone. Luján ya con la pelota, entonces conectando con Toto. Constantino que la pone, tira un caño de taco, no logra hacerse con la pelota. Se dejaba caer Sánchez y le van a sumar otra falta a Asturiano, que llega a la cuarta en tan solo 9 minutos 20. Y Franja haciéndose protagonista de este inicio del encuentro. Asturiano esperando y presionando sobre el viaje de la pelota como mejor se va a hacer. Ahí recuperada de Fiumara. Constantino que trata de girar. Eso va a ser una falta cuando se termine la jugada. Espero que la recuerden los jueces. Bueno, Fede que le ponía los brazos al arquero Bellucci. Atento Fon para sacársela a Coronel. Y ahí sí, van a frenar entonces los jueces y van a sumar. ¿No la sumaron? Bueno, no la sumaron entonces. Hay minuto entonces pedido por parte de Asturiano.
Bueno, vuelven los equipos a la cancha. Por favor, yo voy a ir dándome una vuelta por los comentarios cuando pueda. Ahí en el entretiempo voy a pedir el Wi-Fi para ver cómo no funciona, pero bueno, ya tenemos los gigas. Entonces Luján con la pelota, la mueve Asturiano ahora, tratando de conectar directo con Constantino. Luján que no podía confirmar, el Choco Coronel que llegaba al piso, estaba atento Testón, reclama un golpe el Choco que ya va a tratar de pararse, hasta línea de fondo llegaba Dalmazo. Y se levanta la gente de Franja, tratando de jugar su partido también. Luján y la pelota, Asturiano tratando de salir del asedio de Franja, trataba de jugar de mano a mano Fon sobre el Choco Coronel. Le dura poco la posesión a Asturiano, son buenos los primeros minutos del partido de Franja de Oro, 9:33, 9:32, el tablero que se mueve. Esos 2 segundos yo lo vi, Asturiano ya cargado en faltas en la primera mitad del encuentro. Bueno, un error que suele cometer bastante seguido Asturiano. Bueno, Coronel que se hacía con la pelota, se la bajaba a Vignone. A Vignone lo seguía de cerca a Fiumara, se dejaba caer Vignone tratando de buscar ya la quinta falta y próxima a la penalización de Asturiano. Coronel que se la dejaba a Bagnato. Y Testón que ya se la baja a Luján. Un inicio intenso de partido. Esperemos que puedan estar disfrutando de la transmisión a pesar de todos los inconvenientes que tuvimos en el arranque. Fiumara y Fede buscando con el enano. Dalmazo que peleaba contra el Luján, le agarraba la camiseta, se quejaba. Bueno, se la perdonó el juez por estar en cuarta, un error grave el Luján que podría haber puesto la quinta falta para Asturiano. Bueno, la pelota se mueve, así que Fon va a tener que acomodar. Y sobre la salida de Fon ya le contaban los segundos. Va a haber una nueva rotación entonces. Amigo. Entonces, rotación ya del cuarteto de Asturiano, la vuelta al primero, lo propio Franja que todavía no logro designar si tienen un cuarteto fijo, rotan piezas bastante seguido. En este caso la recupera Lavaqué que va a tratar de pisar para adentro, va hacia afuera, trata de dejársela a Janashiro, recupera Cal, va a tener que pasar línea de pelota y sin falta Asturiano que ya estamos en cuarta. Cal va a llegar hasta línea de fondo, la acompaña de Menuto que trataba de hacer tocar esa pelota. Bueno, también va a costar que se vea ese córner. Cal es el que la va a jugar y se la va a dejar a Damián, seguramente a Pirraglia. Ahí se la dejaban a Pirraglia. Al bloqueo llegaba Tincho Zoiza. ¿Y le van a cobrar mal hecho o no? Se queja Zoiza de que está mal hecho. Bueno, si era córner y se jugó lateral es mal hecho. Bueno, se la perdona el juez. Yo la verdad es que vengo un poco enojado del partido de reserva, así que voy a tratar de controlarme sobre las decisiones arbitrales. De eso se queja el capitán ahora hablando con el juez. Y la verdad es que tiene razón. Si era córner y se jugó el lateral, es un mal sacado y lateral para Asturiano, pero bueno, la perdonan esta a los jueces. Y ya saliendo con Testón Asturiano para hundir la presión de Franja. Y cuando juega el viaje, ahí está, ya sale Testón. Franja hundido, Janashiro jugaba para Zoiza que buscaba arco sin peligro para los 3 palos defendidos por Bellucci. Llegaba ahí bien Tato para cortar el pase sobre banda en los pies del otro Pirraglia, David. Y Cal ya jugando el lateral para Sánchez. Sánchez proponiendo mano a mano sobre Lavaqué. Va a jugar para Cal.
Y ahí Lavaque va a tener que hacer el cambio de marca Cal, proponiéndole el mano a mano. Hay cobertura, sin embargo, atrás de Lavaque, de los 3 jugadores restantes de Asturiano. Sánchez y la pelota. Hanashiro lo sigue de cerca. Benvenuto, atento. Giraba igual Pirraglia, que se la dejaba a Pirraglia. Pirraglia que trataba de descargar con el otro Pirraglia. Su hermano se ensuciaba la pelota. Hanashiro recuperaba. Conclusión, posesión todavía para Franja de Oro en 7-0-1 que le restan al partido. Y Pirraglia que juega para el otro. Pirraglia rebotaba en Hanashiro. Pirraglia salteando para Sánchez. Sánchez en mano a mano sobre Zoiza. Va a llegar hasta la línea de fondo. Se tira a Tincho. Y se le escapa la pelota a Sánchez, que se queja de un golpe. Nada. Saque de arco para Asturiano. Testón que ya la bajaba para Hanashiro. Hanashiro que juega para Benvenuto. De Benvenuto para Zoiza. Zoiza que trataba de proponer el mano a mano. Llega a esa pelota David Pirraglia. Y el otro Pirraglia, Damián, que no lograba concretar el mano a mano. Bueno, voy a tener un inconveniente con el tablero también porque tiene como una línea de metal. No sé si son 8.26 o 6.26. 6.26. Y Franja de Oro que llega a su tercera falta. Satura un poco, así que me lo voy a alejar. Zoiza que buscaba ahí directo con Benvenuto, la salida ya entonces de Franja. Sin embargo, bien parado Asturiano evitando la transición y ya presionando sobre la recepción de espalda. Bueno, Cal giraba perfecto sobre Zoiza, lo volvió loco de un lado para el otro. Se le escapaba la pelota, pero se levanta la gente de Franja. No fue efectivo, pero bueno, el intento de Cal, un jugador que sorprende por su compostura física. Uno lo cree pivot pesado, acá demostró toda su calidad con la pelota abajo la suela, giró para un lado, para el otro, pero no logró hacerse con la pelota. Pirraglia, que le quedaba el rebote, se queja de un golpe de Hanashiro. Y ahí el Sure, que no podía ponerle el pecho a la situación, se le escapaba de esa pelota. Sánchez va a ser el lateral para Franja de Oro. 4 segundos cantaban de banco asturiano, es verdad. Cali la pelota, ya buscando para Pirraglia, le dice que sí, Benvenuto a esa pelota y ya recibe Hanashiro, que va a rebotar con su capitán y el capitán que se hace eje y sobre el eje del ataque de Asturiano. Hanashiro que jugaba para Lavaque que pisa, balanza y cucharita. Jugaba para Benvenuto, se quejaban de una mano, decía que en el pecho el juez. Y por ahora rotación de a 2. En Franja vuelven a ingresar Vignone y Coronel, todavía en campo Cal y Pirraglia. Y empiezan a contarle los segundos a Asturiano. Zoiza, que se la va a dejar a Hanashiro, larga para Franco, para Tato, que le pide más despacio. Y yo todavía con los botines puestos, las medias altas, bueno, estas cosas que tiene terminar de jugar y tener que subir a la cabina, ya voy a tener un tiempo, ojalá, en el entretiempo para por lo menos sacarme los botines. ¿Cuánto va? Ah, no estoy poniendo el resultado, 0-0, me falta el resultado. Les pido 1000 disculpas. Perdón, me faltaba lo más importante. Ahora está 0-0 el resultado parcial aquí en Villaluro. Mucho detalle con la falta, pero me faltaba lo más importante. Vignone con la pelota, se la deja a Dalmaso. Fue buena la respuesta de Testón. Bueno, le van a cobrar una quinta falta insólita a Asturiano. Sentía el contacto Martínez. Y Asturiano en penalización a falta de 4 minutos 21, que es una eternidad. Pero en 0 el resultado. Dalmaso y la pelota. Dalmaso proponiendo mano a mano con Cantarela, va a intentar el zurda, llegaba a firmar al bloqueo.
mejor franja en el inicio del encuentro. Dalmaso para hacer el tiro de esquina. Dalmaso que va a buscar con Coronel. Coronel y la volea. Atento Fiumara para quitar esa pelota del campo de juego. Llegaba Dalmaso para desviar. Dalmaso que ya jugaba esa pelota, encontraba el rebote, buscaba con Coronel que de Rabona sacaba un tiro terrible, se lamenta. Buena la respuesta de Testón, que nunca se esperó ese disparo del Chueco, que ahí recibe solo, va a tratar de disparar, gira, juega con Dalmaso, estaba atento Cantarela. Dalmaso que sobre la marca de Fiumara se trata de hacer fuerte, rebotaba en él la pelota y es reposición para Asturiano. Hermosa la Rabona. Y Testón ya bajándola para Asturiano, franja que espera en 3/4 de campo de Asturiano, y sobre los viajes de la pelota empieza a subir la presión, ahí. Pero ahí trataba de recuperarla Fiumara, que se la deja de Benvenuto. Ay, yo la vi adentro también. Fue buena esta, Benvenuto del punto del eje del propio campo al punto del eje del campo rival, de último jugador a pivot. Peleaba esa pelota, el rebote le quedaba a Fede, Fede volvía con Bembe, Bembe que perdió la más clara para Asturiano ahora, recupera y pisa para Zoisa y saca la contra Asturiano, Zoisa que va a tener que finalizar, Tincho y la punta, buena. Ahora la respuesta de Mesa Bellucci y pide paciencia el capitán para manejar esta pelota parada, 3 minutos 12. El tiempo que le resta a esta primera etapa aquí en Villaluro. Asturiano 0, Franja de Oro 0. Y Fiumara jugando con Cantarela, defendiendo bien bajo. Franja porque allá lo veo con la 21 amarilla y celeste. El sureño Lavaqué. Asturiano arriesgando, lo mismo que sucedió en el partido anterior que les mencioné. Sorprende la decisión y me gusta la decisión de arriesgar. No solo hay que arriesgar con el resultado adverso, sino que también hay que arriesgar, ¿por qué no?, para encontrar una ventaja en el marcador. Benvenuto que se la dejaba de taco a Lavaqué, estaba atento Sánchez, sostiene todavía el sureño, plantado en la línea de fondo, cumpliendo su rol de pivot y de pivot arquero jugador. Asturiano moviendo la pelota, paciencia en el ataque, Benvenuto y la pelota esperando, franja marcando en los dos, ahí Lavaqué jugando con Benvenuto, Benvenuto que gira, el Sure que reestructura y va a quedar entonces plantado en la entrelínea el Sure, proponiendo un rombo en el ataque. Coronel subiendo la presión. Y ahora va a volver entonces Asturiano sobre la subida de la presión. Ya jugando en campo propio. 2 minutos 03 con paciencia. El León moviendo este 5-4. Misma paciencia que tiene Franja para defender esta pelota de Zoisa para Cantarela. Y de Cantarela para Fiumara. No lograba encontrar esa pelota Fiumara. Y Mesa Bellucci que trataba de buscar al Chueco. Ahí Testón que volvía desde el banco. Se encontraba con esa pelota. Minuto 40 le va a quedar a este primer tiempo. Esperá, le dice Valviares. Valviares le pide paciencia a Fede. Y ahora sí va a entrar entonces el 5-4 de Cantarela, que va a proponer el mano a mano. Juega con Zoisa. Zoisa que va a buscar arco. Llegaba al segundo palo. Y Fede que va a tener que llegar bien, sin falta. Recupera esa pelota y la sigue. Engancha para el medio. No le quedaba a Benvenuto con la pierna arriba. Bagnato y buenos estos últimos minutos de Asturiano. Y que en este caso el 5-4 me parece una decisión inteligente. Y les voy a explicar por qué. Y en este caso para mí es por el tema de las faltas. Asturiano, sabiendo que le resta una, tiene que hacerse protagonista. Y qué mejor manera de hacerse protagonista que con la superioridad numérica. Sí, podrá tener que cometer alguna falta Asturiano para evitar el gol, porque hay un arco desprotegido, pero se hace con la posesión de la pelota, evitando que la tenga el rival y así poder generar una falta. Fiumara, que no lograba conectar. Martínez. Lo dije ya, el 11 de ellos, el Chueco Coronel, histórico goleador que consiguió el ascenso a esta categoría con Arsenal. Pueden buscar, era el 10 de Arsenal y entró para la definición por penales, para el último penal, para definir el ascenso sobre Chacarita en la cancha de Arsenal. Entró y atajó el último penal. Últimos 30 segundos aquí en Villaluro de esta primera etapa. Sin falta, Asturiano, por favor.
Ahí recupera Fimara, la pelota que le queda a Franja de Oro. Llegaba al piso bien Benvenuto para bloquear el disparo de Vidal Bacaro. Y hay minuto pedido por parte de Franja. Bueno, vuelven los equipos al campo de juego. Minuto pedido por Franja de Oro para manejar quizá una de las últimas pelotas paradas que va a tener. 23 segundos son los que le restan al encuentro. La pelota que le queda a Martínez. Martínez proponiendo mano a mano sobre Fede. Llegaba, tocaba esa pelota, recuperaba. No, la posesión sigue siendo para Franja de Oro, que va a poder volver a manejar esa pelota en los pies de Martínez. Martínez para su capitán, para Tamborelli. Tamborelli. Y Juanchi que, bueno, Tamborelli que se tiraba. Se quejan todo el banco asturiano que es amarilla por simular. Y va a haber amarilla para el banco asturiano. Bueno, insólito. Voy a contar hasta 10 y seguimos. Últimos 10 segundos. Tamborelli la pelota, buscaba arco. 4 segundos. Bueno, el tablero que no frena. Recién ahora frena, 2 segundos. Comió el tablero. Bueno, no importa, va a terminar ya el primer tiempo aquí en Villaluro. Nosotros lo vamos a dejar con los videos de siempre. Y nos reencontraremos en la segunda etapa.
Bueno, los equipos que vuelven al campo de juego. Esperamos por los goles, esperamos por las emociones. Esperemos no sufrir. Todo hay que decirlo. Reiniciamos las faltas. Bueno, va a arrancar ya el segundo tiempo. En franja veo a Pirraglia, a David, a Sánchez, a Cal y al otro Pirraglia, a Damián. Y esto que voy a decir, la verdad que es una boludez, pero los botines de Damián, esos Lunar Gato azules con rojo, ahí está, mirá, esos ahí, no sé si van a llegar a ver. Y arrancó entonces el segundo tiempo aquí, y ahora lo voy a decir bien, en Villa Lugano, no en Villa Luro, donde Franja de Oro hace de local. Cal llegaba sobre Benvenuto que trataba de encontrar a Lavaqué. Asturiano, por favor, en este segundo tiempo hay que tratar de evitar de llenarse de faltas de Pirraglia para Sánchez, y Pirraglia que le ganaba la posición a Lavaqué, pero no iba en la pelota. Ahora sí, Pirraglia recibiendo y jugando para Cal. Cal que va a ingresar, va a pisar, trataba de zurda, tira la vueltita, le queda la pelota, el mano a mano sobre Benvenuto, bloquea nuestro capitán, y ahí recibe Pirraglia, que rebota, juega para Sánchez, y de Sánchez para Cal, y de Cal para Pirraglia. No, hay salteo con Sánchez, tac, recibe, busca la entrelínea, y va a haber un nuevo salteo, no. Buscaba arco, llegaba el bloqueo Zoiza, que va a tratar de ganarle la posición, de espalda sin full, por favor, y de Bellucci para el otro Pirraglia, de Pirraglia, le quita la pelota a Hanashiro, que va a tener que buscar arco Hanashiro, y en dos tiempos Bellucci se hace con esa pelota. El arquero que usa protector de mandíbula y guantes, siempre lo recuerdo por eso, guantes y protector de mandíbula. Debe ser de los pocos arqueros de futsal que usen guantes, y el único que yo conozco que usa ese protector. Bueno, y Cal, con signo de dolor, se acerca al profe. El profe, el nuestro profe. Pivot y profe. Bueno, se recupera Cal, que va a tener que salir, pero bueno, si la lesión fue solo y si se agarra ahí el posterior del cuádriceps, esperemos que no sea nada grave, que haya sido un tirón nada más. Y Asturiano, ya con la pelota en los pies de Hanashiro, se acercaba a Lavaqué para el bloqueo, de Hanashiro para Benvenuto, y ahí recibe el sueño, que va a proponer de mano a mano sobre Pirraglia. Y la pelota va a ser para Asturiano. En los pies de Hanashiro y de Hanashiro para Zoiza, sí, ahí encontraba el Zoiza y se escuchaba el Lavaqué, Martín, Martín. Y ahí podía haber recibido el sureño, que se caía al piso, dejaba esa mancha de humedad. Y ahí estaba atento el Sure para cortar el salteo, recupera Benvenuto, reinicia la posesión de Asturiano, y de Zoiza para el capitán, y el capitán una vez más para Zoiza. Y Zoiza que va a buscar en banda a Hanashiro, recuperaba a Pirraglia, lo seguía de cerca Zoiza, que le punteaba esa pelota, y de Pirraglia a Pirraglia, y de Pirraglia para Sánchez, y de Sánchez proponiendo mano a mano sobre Hanashiro, se va con pelota y todo, lo acompañaba Hanashiro, cortesía de rival. Y Hanashiro dejándole la pelota a Zoiza. Zoiza para Testón, y de Testón para Zoiza, y de Zoiza para Benvenuto. La mueve Asturiano, espera, franja en tres cuartos, y con el viaje de la pelota empieza a subir Hanashiro para Benvenuto, y de Benvenuto para Zoiza, y de Zoiza
que trataba de encontrar a Lavaque, que tiene que pasar línea de la pelota, llega a puntearla atrás, va a ir a trabar con todo. No puede agarrar esa pelota de Bellucci. Y salía bien Martínez jugando para Sánchez y Sánchez para Martínez una vez más y de Martínez para Pirraglia, que rebota y gira, juega para Sánchez, ahí pide Zoysa que suba la presión de su equipo. Sánchez que va a jugar para Martínez y de Martínez para Pirraglia, la mueve, franja de oro, el pie a pie de Pirraglia sobre Benvenuto, está bien en la cobertura. Zoysa bloquea, Benvenuto que va a tratar de ganarle la posesión, con cuerpo lo acompaña Pirraglia. Y Pirraglia recibía ahí esa pelota, se hacía fuerte el sureño, tocaba en Pirraglia la pelota, bien sureño, bien. No es Villaluro, es Villalugano, perdón. Ya lo vamos a decir bien, Villalugano. Y ahora que hundió la presión de franja de oro, los vemos ahí, parados en mitad de cancha, sale Testón y ya la mueve Asturiano. Rotación larga de este primer cuarteto, 15-55, marca el tablero, saltaban a cabecear Pirraglia y Lavaque. Canalliro recuperaba y jugaba para Zoysa. Zoysa con el sureño que de taco se la lleva, estaba atento Bellucci. Y de Bellucci para Testón que indica a la 1. Y ya va a bajar esa pelota a 16-40, 16-39 el minuto para Lavaque que de suela. Juega para Canalliro que se la encuentra y suma su primer falta. Franja de oro y tac, ponemos el circulito verde, como me gusta. Y empieza la rotación, en este caso directamente el tercer cuarteto. Va a entrar en Asturiano y Zoysa, conectando con Constantino que se hacía fuerte, trataba de rebotar, Canalliro en la pelota, pone el cuerpo del más chiquitín a uno de los más fuertes de Canalliro a Sánchez. Benvenuto con Canalliro que ahí va a proponer el mano a mano, engancha, pasa a otro, le llegaba muy tarde Pirraglia, que se va a ganar la tarjeta amarilla. Y llega a su segunda falta, franja de oro, bueno. Bueno, se queda Pirraglia en el piso, tomándose su tiempo para recibir la tarjeta amarilla, pero ya la tiene en la mano el juez, tan solo es esperar que se levante. Y habrá cartón amarillo fluo para el 16, para Damián Alejandro, de franja de oro. Ahí se para Pirraglia, se hace el otro, se gana la amarilla. Llega a su segunda falta, franja de oro en 15-16 por jugar. Y el segundo en la rotación fue el tercero en los papeles de Asturiano, con Vega, Luján, Fiumara y Constantino. Se levanta la gente de franja, 0-0 aquí en Villalugano, en la cancha Nueva Estrella, donde hace habitualmente de local franja de oro. Ahí recibe Constantino, que va a rebotar, juega con Fon, ahora sí va a rebotar con Fiumara, recupera Sánchez, estaba atento Fon, que ahora va a tener que sacar la contra, pero está bien parado franja, ahí recupera Constantino jugando para Luján, que de cabeza se pierde esa oportunidad, y Bellucci ya jugando para el Chueco, que de rodilla, tac, la baja y rebota con Sánchez, y ahora la mueve franja. Dalmazo juega para Vignone, y de Vignone para Sánchez, no, va a enganchar y patear. Juega para Coronel, no llegaba el Chueco. Y de Testón para Fiumara, espera, franja, mitad de cancha. Fiumara que adelanta la pelota y ahí va a jugar con Fon que va a tener que proponer el mano a mano. No, el taquito para Fiumara, y de Fiumara sobre el Choco Coronel, el mano a mano, le queda esa pelota, Fiumara que va a tener que buscar el Fede. Una masita a las manos de Bellucci, el Chueco de pecho para Dalmazo, recupera Fon, que va a tener que sacar la contra y patear, no. Buscaba a Constantino y va a sumar su tercer falta, franja de oro, fue buena esta de Fon. Y ahora cargándose de falta, franja de oro, 15-05, todavía una eternidad del tiempo que le resta al encuentro. Y Dalmazo con la pelota en sus pies va a jugar para Bagnato, y de Bagnato
para Vignone. Vignone que la pisa con zurda, con derecha y juega para Dalmaso. Y Dalmaso que va a jugar para el Chueco. Estaba atento Fon, llegaba Fede. Reclama Vignone y va a llegar a su primer falta entonces Asturiano. Pregunta Benvenuto de quién. La verdad que yo no la vi. Y lo va a hacer Vignone. Entonces el lateral en 3/4 del campo asturiano. Bueno, comió todo el terreno que quiso Vignone para manejar esa pelota y River canta. Otro de los detalles que suele suceder en el futsal. Muchos equipos copian jugadas preparadas de otros equipos. Las más habituales igual. Aquí no hay patentación de jugadas preparadas. Más o menos siempre son todas las mismas. Hay muy pocas variables. Llegaba a línea de fondo Vignone. Fon llegaba al bloqueo. Bloqueaba a Luján. La pelota le queda a Testón. En 2 tiempos recibe. Con el engaño se la deja a Luján. Y Luján que va a tener que buscar Iscaro. No. Juega para Toto para Fon. Y se perdió la más clara ahora Asturiano. Buena la de Testón tirando el no look. Se levanta la gente de Franja que entiende que fue clara esta para Asturiano. Vignone y la pelota. Vignone que no encontraba a Bagnato sobre la otra banda. Y yo que voy a tener que hacer mi máximo esfuerzo con la voz porque bueno, tengo muy cerca a la gente de Franja. Testón que buscaba ahí con Constantino. Le pide perdón Bagnato, que por la lucha levantaba un poquito el codo. Nada. Respeto entre último jugador y pivot. Vignone que juega con el Chueco. El Chueco que de una para Vignone. Trataba de nuevo con el Chueco. Llegaba atento Fumara. Se asustaba el PF. Y Coronel, que ya juega con Dalmaso, y Dalmaso que busca disparo sin peligro para el arco de Testón. Y Fiumara, perdón, Luján que ya se la deja para que reinicie Testón. Testón que va a buscar a Toto, Toto que recibe, la pisa, trata de hacerse fuerte, juega con el cuerpo y la... No, sí. En Vignone, perdón, no en Bagnato. Bagnato no hay ninguno, sí, Bagnato hay, el 18. Vignone es el 7, perdón, el 18 es Bagnato, ambos en campo de juego. Fiumara, que va a tener que proponer el mano a mano, recupera a Dalmaso y queda mal parado Asturiano. Dalmaso el segundo palo para el Chueco. Se lamenta Coronel en la más clara para Franja, 13-19, 13-18, 13-17. El tiempo aquí en Villa Lugano y si lo vio el juez tiene que ser roja. Otra vez no entiendo que pasa lo mismo. Es exactamente lo mismo. Bueno, va a ser falta para Asturiano. Y el golpe sin pelota sobre la cara de Constantino, amarilla. Bueno, el mismo criterio de la fecha pasada, no lo entendemos. Pero bueno, bien Constantino. Ganando esa falta y esa amarilla posible roja. Y ahora sí, se levanta la gente de Asturiano. Y duelo de hinchadas entre la gente de Asturiano y de Franja de Oro. Y esto es lo que más me gusta. No me queda más que hacer silencio, disfruten ustedes. Benvenuto dejando esa pelota. Bueno, vamos a ver qué trabaja Asturiano en esta nueva. Fiumara que busca arco. Pegaba en Dalmaso y Bagnato saliendo de la presión. Bueno, ahora Franja con la pelota, paciencia. Ahora Asturiano, Bagnato jugando con Dalmaso y Dalmaso con el Chueco que la recibe y buena respuesta de Testón. Fiumara que bajaba esa pelota sin falta. Sureño, por favor. Bagnato y la pelota. Estaba atento Soiza que recupera esa pelota y de Fiumara para Lavaquey que proponía el mano a mano sin falta. Sure, por favor. La pelota le queda a Vignone. Vignone que va a intentar de zurda. Sin peligro para el arco de Testón, pero el que bajaba de la tribuna de Franja.
Se puso hermoso ahora el partido en 12:35 por jugar y se va a tomar su tiempo Testón. Testón que ya se la juega a Marani, y Marani que va a proponer mano a mano, juega sobre Set, Set que le queda esa pelota, trata de poner el cuerpo, le queda a Juanchi que de punta, está bien Juanchi, está bien, había que terminar esa jugada. Y esto me encanta, se puso hermoso el partido, aquí en Nueva Estrella, Franja de Oro y la posesión, la pelota la tiene Pirraglia, de Pirraglia para Cal, que volvió al campo de juego, y de Cal para Coronel, de Coronel lo sigue de cerca Juanchi, duelo de experiencia, lo voy a decir, sí, duelo de experiencia, entre Verdún con largo recorrido ya en primera en Asturiano versus Coronel, el más experimentado quizá hoy de todos los que están aquí en el campo de juego. Set que pelea esa pelota sobre Cal, Marani llega fuerte, gana la pelota, se queja Cal de una mano en la cara, Set y la pelota, Set para Coqui al segundo palo, Marani, buena respuesta de Bellucci, la posesión que le queda a Asturiano, el cuerpo de atrás de Bellucci y la posesión todavía para Asturiano. Hermoso se puso el partido, no lo voy a cansar de decir, 11 minutos 49 y ambos equipos proponiendo, Set proponiendo el mano a mano, sin falta sobre Pirraglia. Bellucci la pelota sobre Sánchez, Sánchez que encuentra el salteo con Cal que va a jugar la paralela con Sánchez, lo sigue de cerca Coqui, le queda esa pelota a Sánchez, Sánchez que engancha, está atento Testón con la caída baja, hay que tener cuidado con esta, y con la caída baja también baja la pelota para Set y de Set para Verdún y de Verdún para Marani, y ahí la dualidad, no, Marani proponiendo mano a mano, intentaba un caño sobre Sánchez, recupera, va a llegar a la línea de fondo, lo sigue de cerca Set, bien Pachon, bien Pachon con la cobertura. 11 minutos 15 lo que le restan al partido. Franja de Oro en cuarta falta, perdón, me olvidé de anotar una falta, en cuarta falta, Franja de Oro, tan solo una para Asturiano. Y Testón que va a salir, sí, salga Testón y anímese y termine esa jugada. Testón va a llegar a la línea de fondo, busca arco, bien Testón, bien. Bien Agustín animándose, lo cubría Juanchi en el arco y ahora la salida de Franja, que no lograba conectar con Cal, pide paciencia e inteligencia Coqui, que va a tomarse todo su tiempo, pero fue buena esta, la de Testón. Tiene que animarse el arquero cuando queda todo el equipo rival sobre la línea de la pelota, tiene que animarse a bajar, salir y correr para adelante. Marani con Coqui que recibe solo y tiene que caminar, camina, se juega el despegue y Coqui va a jugar con Juanchi que se lamenta porque pasaba de largo Sánchez y con un buen control quedaba mano a mano contra el arquero. Se lamenta Juanchi que ya le va a quedar un Juanchi animándose a pasar mitad de cancha, lo que estoy diciendo. Un Juanchi en su mejor versión. Cal y la pelota de Cal para Pirraglia. Y de Pirraglia, una vez más para Cal. Y Cal que va a buscar sobre la banda, no, engancha hacia adentro, lo sigue de cerca Set. Y ahí le llega Coqui a Sánchez. Va a ser reposición para Franja, ya con Pirraglia. Conectando ahora sí con el otro Pirraglia, con su hermano. Pasa la línea de la pelota a todos los jugadores de Asturiano. No lo escuchaba Marani a Juanchi. Ahí recibe Cal que va a tener que girar y descargar. No, vuelve a girar, gira una vez más. Y de taco para Pirraglia. Y de Pirraglia para Sánchez. Larga posición de Franja. 10-10, 10-9, 10-8. Sánchez que busca el bloqueo de Set. Le queda a Sánchez de taco. Buena respuesta de Testón achicando. Y paciencia ahora, tranquilidad. Bien, perfecto. A Set que le contaban los segundos. Bueno, dudosa la respuesta de Bellucci. Y Sánchez de taco para Pirraglia. Y Pirraglia que va a jugar con su hermano el salteo. Y de Pirraglia para Sánchez de taco. Y de Sánchez para Pirraglia. Y ahí gira y encuentra a Pirraglia. Pirraglia que gira. Sin peligro para el arco de Testón. Lo acompañaba de cerca Coqui. Larga la rotación de el segundo cuarteto del tercero. Perfecto, eso que yo les mencionaba. Ya me parecía larga esta rotación, vuelve a ingresar el primer cuarteto y ahí la recibe Hanashiro. Hanashiro que va a caminar, enganchar y jugar para Benvenuto. No, engancha y ahí sí, tac, juega para Bembe. Y de Bembe para Hanashiro. Bembe, paciencia, buscaba con Zoiza, rebotaba en Cal, lateral para Asturiano. Y de Benvenuto para Zoiza y de Zoiza para Hanashiro. Velocidad en los pies de Tato y de Hanashiro que amagaba a jugar con Lavaqué. Y ahí trataba de recuperar. El 14 recién ingresado en el partido tampoco... Ahí está, sí lo tengo anotado. Abajo de todo, Iribarne. Bueno, quedaba una posesión. Zoiza que trataba de anticipar, bien. Bueno, le van a sumar un full insólito a Asturiano.
Y Pirraglia mostrando signo de dolor en su aductor. ¿9 u 8? 8 tienen que quedar. 8.59, bueno, sí, 9. 9 minutos le va a restar al encuentro. Iribarne tomando larga carrera. Iribarne, la pelota desviaba en lava. Qué buena respuesta de Testón. Y le llega a Bellucci, de Bellucci para Iribarne. Iribarne que juega para Pirraglia de espalda. Benvenuto sin full, por favor. Bien, Benvenuto metiéndole abajo, brazo adelante, empujándolo. Sin full, llega a la doble marca Zoysa que recupera. Benvenuto que trataba de hacerla tocar. Sí, la hace tocar y gana el lateral. Excelente la labor de Benvenuto y de Zoysa para recuperar la posesión de esa pelota en campo de franja. Y lo buscaba ahí Zoysa Alaba, que al segundo palo le levanta el pulgar el sureño. Y Bellucci ya jugando para Cal y de Cal para Pirraglia, perdón, de Pirraglia para Iribarne. La peinaba Zoysa hacia afuera. Ahora sí de nuevo Iribarne y de Iribarne para Pirraglia. Ahí anticipaba perfecto Hanashiro, que igual no podía quedarse con esa pelota. Pero bien, Hanashiro haciendo uso de su explosividad para tratar de anticipar en su rol de pivot. Lograba anticipar, no lograba quedarse con esa pelota. Amaga para adentro, sale para afuera, le pide el segundo paso de Zoysa. Hanashiro que llegaba. Fue buena esta de Hanashiro. Y la salida con franja en la mano de Bellucci para Iribarne. Iribarne que se la tira por arriba a Hanashiro, pone el cuerpo a Hanashiro y rebota para Lavaqué, de Lavaqué para Zoysa. Zoysa solo va a tener que buscar arco. Zoysa le llega a la marca, nadie le avisa. Iribarne recupera. Pirraglia sin full, por favor, Asturiano ahí. Recupera a Lavaqué, tiene que salir para adelante. Busque arco sureño, arco sureño. Arco sureño, bloqueaba a Iribarne. Bien Asturiano en este segundo tiempo controlando la falta. 7 minutos 33. 0-0 el encuentro aquí en Villa Lugano. Le mandamos un abrazo a toda la gente desde casa bancando la transmisión. Tanto la gente de Asturiano como la gente de franja. Llegaba ahí Lavaqué, bloqueaba Coronel. Pide 5 parados. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto, hay 5 parados. Se ríe Zoysa. Bueno, con la mano Iribarne recupera la pelota con Coronel. Quedó mal parado Asturiano ahora. Este es momento de hacer una falta. Bueno, llegaba bien. Y Testón que ya jugaba para Zoysa. Y Zoysa que la baja. Bueno, Bellucci que no controlaba. Se escapa esa pelota. Le van a cobrar falta. Bueno. Llega a su tercer falta entonces Asturiano. Iribarne y la pelota. Con el gancho la pelota le recuperaba Zoysa. Zoysa para el sureño, arco sureño. Buena la respuesta de Bellucci. Bueno, ¿se iba esa pelota? No, según el juez no. Bueno, el Choco que pone bien todo su cuerpo, busca el disparo. Bien, Testón. Bien, Testón. Para mí se había ido esa pelota, bueno, para los jueces no. El juez que hablaba ahí con el Chueco. Un momento de pausa en el partido.
Un expulsado en la tribuna asturiano, hablan los jueces. Va a haber córner. Bueno, no, córner no, lateral. Bloqueaba bien Hanashiro. 5 minutos o 6. 5 o 6, no veo si son 5 minutos o 6. Cuando se mueva el tiempo, bien, mal hecho el lateral. 6:49 entonces. El tiempo que le resta el encuentro aquí en Villaluro. Y Zoiza que la dejaba para Hanashiro. Hanashiro que va a tener que buscar largo. Se anima sobre Coronel. Encuentra el salteo con Zoiza. Zoiza que buscaba al sureño. Se lamenta Bagnato que no lograba cortar esa pelota. Zoiza que pide distancia. Bueno, ese plano el que no se ve. Y de Zoiza para Hanashiro. Y Hanashiro pisándola hacia un lado, hacia el otro. Encuentra el bloqueo de Lavaqué. Propone mano a mano. No encuentra al sureño. Y sale la contra. Bien, recupera atrás Hanashiro. Se la queda Benvenuto. Benvenuto que va a ir para adentro, hacia afuera. Va a llegar hasta la línea de fondo. Iribarne. La pelota le queda a Hanashiro. Que tira una vueltita. Va a rebotar. Le queda al sureño. Sureño busca arco, por favor. Sure que pisa. Se la quita Iribarne. Queda mal parado Asturiano. Y el Choco Coronel que va a ir mano a mano con Testón. El Chueco. Llegaba al piso Zoiza. Dicen que se tira. Bueno, va a olvidar ese eufórico. Pidiendo el piletazo del Chueco Coronel. Se va a ganar la amarilla Tincho Zoiza. Se iguala entonces ahora en faltas. Y yo a mi DT le creo todo. ¿Qué les puedo decir? Yo a mi DT les creo todo. Bueno, la experiencia de Coronel para ganar esa falta. Y hay minuto pedido por parte de Franja de Oro. Bueno, vuelven los equipos al campo de juego. Tiene que defender esta Asturiano. Va a proponer. Mencionábamos acá con mi ayudante en cámara que el minuto lo pidió el Chueco. Y sí, toda la experiencia de Coronel para pedir el minuto, poder trabajar esta pelota, sabe de la importancia de una pelota parada así, que te puede dar la ventaja en el marcador. Coronel, buena respuesta de Testón. Y ya Bagnato con esa pelota jugando para Iribarne. Iribarne le llega la presión de Juanchi. Y Bagnato que va a buscar con Coronel. Llegaba bien el sureño. Se queja Coronel. El lateral va a ser para Franja en 3/4 del campo de Asturiano. Y se va a venir una nueva rotación en los cuartetos de los dirigidos por Valvidares. Pero primero de Iribarne a Vignone. Y de Vignone propone mano a mano, busca de zurda. Esa sí pasó cerca del ángulo derecho defendido por Testón. Y ahora sí se completa la rotación. Bueno, y me gustaría averiguar algo de esto, que son estos condimentos especiales.
Toda la gente de Franja aplaudió la salida de Facundo Iribarne. Nada, un detalle que me gustaría averiguar, el por qué, debe haber algún motivo por el cual la gente felicitó tanto al 14 luego de su intervención en el partido. Ahora de Luján para Fede, y Fede que buscaba arco. Le venía cruzada esa pelota, difícil ese disparo para un zurdo desde la derecha. 5 minutos 26. Y ahora calma. Y de Bellucci para Sánchez. Y la presión de Asturiano subiendo en Constantino. Toto, por favor, sin full. Bien. Bien la presión de Constantino y yo voy a tratar de relajarme un poco. Estamos tranquilos. Todavía queda mucho tiempo. Para nada estoy sufriendo este final del encuentro con el resultado en tablas, con ambos equipos en cuarta. Para nada. Estoy más que tranquilo. Luján jugando para Fon y de Fon para Testón y de Testón para nadie, porque tocan los barrotes, le sumamos la primera a Agustín, que en partidos anteriores ha sumado muchas más a los barrotes del techo de Nueva Estrella. Bueno, ahora la presión de Asturiano sobre la salida de Franja, la pelota en los pies de Vignone y de Vignone para Sánchez. A Sánchez lo sigue de cerca, a Toto sin full, Toto por favor. Estaba atento Fon, la pelota le quedaba a Sánchez, Sánchez hacia el medio, nadie llegaba. Yo sigo estando tranquilo. Para nada, estoy sufriendo. Luján que lo buscaba a Toto, Toto que peleaba con José y Sánchez con la pelota. Sánchez encontrando el salteo con Vignone, de Vignone para Sánchez. Y esa pelota se la va a encontrar Toto. Luján, Toto, Toto que reinicia, sí, reinicia y juega con el enano. Y el enano para Fede y de Fede va a tener que buscar lejos. Bien, Fede, perfecto, se la pide cerca a Toto. Fue buena la presión de Franja, está bien, hay que tirarla lejos. Recupera ahí Fon esa pelota, va a tratar de jugar para Toto, se la encuentra Sánchez que engancha y va a jugar con el Chueco y va a ir al segundo palo. Bien, el enano mirando jugador y no pelota, se encontraba a la segunda. Fede intentando el mano a mano, tocaba en el Chueco, perfecto. Mala fortuna en esta para Coronel. Y Fiumara entonces para hacer ese lateral. 4 minutos. Fon para Fede, Fede para Toto, Toto la pelota queda en el medio, recupera Bagnato y Fon, cuerpo por favor, bien, Fon ganando con el cuerpo, juega para Testón y Testón que va a jugar en el eje, no, de cucharita para Toto y Toto haciéndose fuerte, va a tratar de proponer mano a mano, no, la pisa, pone el cuerpo, perfecto, Toto reinicia y de Fon para Fede y Fede que solo va a tener que proponer el mano a mano, busca punta, rebota en Bagnato, se la encuentra Fon, de Fon para Toto, Toto propone el mano a mano, busca arco, rebota en Sánchez. Bueno, Luján, que se la va a dejar a Toto, Toto que busca arco, bloqueaba en Coronel, que festeja el bloqueo. Sigue siendo para Asturiano la posesión. No, para Franja y Fon que pide la orden recién ahora. Bueno, después de 5 segundos le empezaban a contar el primero. Dalmazo anticipaba a Luján, iban a bloquear, llegaba tarde, queda mal parado Asturiano. Del Chueco Coronel para Dalmazo, está atento Testón, la pelota le llega al Chueco, bueno. Nos perdonó la vida Coronel. Nos perdonó la vida Coronel. Y ahora sí le empiezan a contar los segundos a Asturiano. De Testón para Hanashiro. Iluminate, Tato, por favor. De Tato para Bembe. Y de Bembe de cucharita para Tincho. Y a Tincho le llegaba la marca de Dalmazo. Intentaba girar Zoiza, no podía. Mi tranquilidad. Sigue y Dalmazo, claro, mostrando signo de dolor por ese choque con Zoiza. Bellucci entonces que va a jugar esa pelota con Pirraglia. Y de Pirraglia para Vignone. La mueve Franja, presiona Asturiano. Vignone que va a intentar con Coronel. Cortesía del 7 de Franja para las manos de Testón. Otra vez no hace pie la Baqué que tiene que pasar línea de la pelota.
y la pelota a Vignone. Y de Vignone para Coronel, no, para el lateral de Asturiano. 2 minutos 26. Ya jugó nuestro capitán para Hanashiro, y Hanashiro, que sin ningún apuro vuelve a jugar con Benvenuto, de Benvenuto para Zoiza. Zoiza banda para Lavaqué trataba de rebotar, le queda esa pelota al 6 de franja, pelean, hay forcejeo. Lavaqué tiene que seguir, pasar línea de pelota, por favor, sabe que está en quinta, llega el bloqueo, buena la respuesta de Testón. Lo llama el juez a Cal, Dalmaso y los dos Pirraglia en campo para manejar este córner. 2 minutos 04. Pirraglia, Cal, se la encuentra Hanashiro, se la encuentra Cal, llega tarde Lavaqué, le queda esa pelota, Pirraglia que la recupera, quedó mal parado Asturiano y esto va a ser gol de franja. Bueno, el bloqueo de Benvenuto, se queja de una mano la gente de franja. Estaba atento de Hanashiro para anticipar, no puede encontrar a Zoiza, Cal y la pelota. Bien, Lavaqué tirándose al piso, Pirraglia sobre Zoiza. Y ahora paciencia Asturiano para presionar. Sube Hanashiro, sube Zoiza. Y logran hacer efectiva esa presión. Y de Testón para Hanashiro. Y acá, como en el partido del barrio, cuando hay que llevarse la pelota, el que mete gol, lo gana. Pirraglia y la pelota de Pirraglia para Dalmaso y de Dalmaso para el otro, Pirraglia. La pelota le va a quedar al sureño y va al segundo palo Tincho. Tincho. Se pierde una chance clarísima de gol. Minuto 03. Cal. De Cal para Dalmaso. Sin cobertura Pachón. La recibe Cal. Va a buscar arco. Llegaba Coqui. 52 segundos. Bueno, casi le hacían full a Testón. Estaba atento igual. Ya la juega para Tincho que va a proponer el mano a mano. No se le va esa pelota. Va a encontrar el salteo con Set. Últimos 36 segundos. Paciencia Asturiano de Set para Verdún. Y de Verdún que no logra conectar. Y sube la presión de Asturiano. Últimos 30 segundos. Final electrizante aquí en Villa Lugano. Lo sigue de cerca Pachón. Bien. Últimos 20 segundos. Yo sigo tranquilo, Para nada el corazón me va a 1000. Bien, Valvidares, minuto para Asturiano. Bueno, al partido le van a quedar 18 o 10. 18 segundos le van a quedar al encuentro. Y Asturiano parando el 5 para 4.
arriesgando. Y a nosotros nos va a tocar sufrir. Últimos 6 segundos. Y hay final del encuentro aquí en Villa Lugano. Franja de Oro 0, Asturiano 0. Nosotros nos despedimos.